Soy el padre Gonzalo Ruiz, misionero en Italia. Evangelio de hoy, 5 de diciembre de 2021, segundo domingo de Adviento. Del Evangelio según San Lucas. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado. Lo tortuoso será recto y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Estamos más cerca del nacimiento del Señor, que celebraremos el día de Navidad, y entonces la liturgia en este segundo domingo de Adviento nos presenta la figura del precursor del Señor, según la presenta el evangelista San Lucas en su Evangelio. Ya en el anuncio de su nacimiento, del nacimiento de Juan Bautista, el ángel Gabriel había profetizado que Juan prepararía para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y de hecho, cuando Juan nace, su padre, Zacarías, pronunciando aquel célebre himno llamado Benedictus, dice que su hijo será profeta del Altísimo, porque irá delante de él, preparando sus caminos, dando a su pueblo el conocimiento de la salvación que el niño Jesús trae y que consistirá en el perdón de los pecados. San Lucas tiene en su relato, como hemos escuchado, un interés histórico y por eso sitúa el inicio de la predicación de San Juan Bautista en su contexto histórico que podemos llamar local, pero también mundial, y además tanto civil como religioso. Por eso menciona a las autoridades civiles y religiosas, locales y mundiales. En el año 15 del imperio de Tiberio César, es decir, el emperador del mundo conocido, del imperio romano, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene, esas son todas autoridades civiles, en el pontificado de Anás y Caifás, autoridades religiosas, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En realidad, con esta descripción, Lucas presenta y sitúa a los personajes que serán de algún modo protagonistas o que están en el trasfondo, pero que algunos de ellos serán realmente protagonistas durante la vida pública de Jesús y sobre todo en la pasión del Señor. Los sacerdotes Anás y Caifás, Pilatos, Herodes, que en el Evangelio de San Lucas también juzga al Señor. Pilato se lo manda a Herodes y Herodes se burla de él. Muy importante es la dimensión universal que San Lucas da en este relato con la presentación del emperador Tiberio, porque es él, el evangelista, que más insiste en la universalidad de la salvación, es decir, que Jesús no vino a salvar solo al pueblo judío del Antiguo Testamento, sino a todos los hombres. Por eso también, en este mismo evangelio que hemos escuchado, cita las profecías de Isaías, hasta donde dice: toda carne verá la salvación de Dios, es decir, todas las gentes, todos los pueblos, mientras que los textos paralelos de los evangelios de Mateo y de San Marcos no incluyen esta frase de la profecía de Isaías, aún citando ellos mismos la misma profecía. La presentación que San Lucas hace del Bautista también es distinta de la de los demás evangelistas. Es mucho más esencial. Lucas haya narrado el anuncio del nacimiento y el mismo nacimiento de Juan Bautista, y ahora lo presenta al inicio de la predicación, preparando el ministerio público de Jesús, pero no describe, por ejemplo, cómo vivía Juan, como hacen Mateo y Marcos, que cuentan que se vestía con pieles de camello, que se alimentaba con miel silvestre y langostas y demás, sino que Lucas lo presenta de modo esencial, simplemente como profeta, como ha dicho Zacarías en el Benedictus, llamándolo profeta del Altísimo.
Y por eso San Lucas dice, en el texto que hemos escuchado, que estando en el desierto, vino a él la palabra de Dios, porque así era en los profetas, para empujarlos a su ministerio profético. Y entonces, sigue diciendo el evangelista, fue Juan predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados por toda la región del Jordán. Y presenta esto como cumplimiento de la profecía de Isaías. Juan está en el desierto y allí viene sobre él la palabra de Dios. Este estar en el desierto tiene su sentido, sea porque Juan predicaba la penitencia y el desierto es el lugar de la austeridad y de la penitencia, sea porque en el desierto, en el silencio y en la privación de todo lo que es superfluo, se escucha mejor la voz de Dios. Como dice el Señor por medio del profeta Oseas, yo lo llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Ese es el encuentro, el desierto del hombre con Dios en muchos textos del Antiguo Testamento. Y de hecho está Juan en el desierto cuando viene a él la palabra de Dios y lo empuja a su ministerio. Esta actitud de Juan, o este lugar donde Juan moraba, ya nos ambienta en lo que tenemos que hacer en este tiempo de Adviento, preparar nuestro corazón para recibir al niño Jesús para la Navidad, teniendo mayor oración, mayor silencio, mayor penitencia. La predicación de Juan, de hecho, apunta a la conversión. En griego la palabra metanoia, cambio de mentalidad, pero sobre todo cambio de vida moral, cambio de conducta moral delante de Dios. Más adelante Juan lo dirá claramente, unos versículos más abajo, cuando la gente le preguntará, ¿qué tenemos que hacer? Y él le responde diciendo que obren bien moralmente a cada uno según su condición. Y a eso hacen referencia también las figuras usadas en la profecía de Isaías citada. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso será recto y las asperezas serán caminos llanos. Se trata de allanar el camino de nuestro corazón para que el Señor lo encuentre preparado y bien dispuesto y pueda nacer nuevamente en él en esta Navidad que se acerca. Así el Evangelio nos pone delante del Señor y nos anuncia ya un encuentro con Él, para el cual hay que prepararse, porque Él está viniendo y tenemos que allanarle el camino. De hecho, ese encuentro también se va a dar al final de nuestra vida y va a ser un encuentro definitivo. Y por eso es sabio prepararlo ya desde ahora, purificando nuestra alma para que Él venga y ya viva en ella y haga en ella su morada, de modo que al final de nuestra vida el encuentro con Él sea simplemente la unión con quien hemos amado en esta vida. De lo contrario será un encuentro terrible, porque será para un juicio de condena. Las imágenes usadas por Isaías y por San Lucas citando la profecía de Isaías apuntan precisamente a nuestra vida moral, enderezar las sendas, es decir, si estamos caminando fuera de los caminos de los mandamientos de Dios, cuya observancia en cambio nos llevan rectamente al Señor. Rellenar los barrancos de nuestras faltas con obras buenas, con obras de caridad, rebajar los montes o las colinas de nuestra soberbia, de nuestro egoísmo, de manera que nuestro corazón esté llano para que el Señor venga a Él, es decir, que Él no encuentre obstáculos de parte nuestra. Si las colinas se rebajan y si los valles se rellenan, queda una llanura y el Señor en ese camino allanado, en ese terreno bien preparado, puede venir y hacer su morada en nosotros. En la Navidad, Él quiere nacer de nuevo en nuestro corazón, pero nos pide que nos preparemos cumpliendo su ley de amor hacia Él y hacia nuestros hermanos. Nos dice en el Evangelio de San Juan, si alguno me ama, guardará mi palabra, y yo me manifestaré a Él, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos en Él nuestra morada. Es decir, allanar el camino para que Él venga y el Padre venga y la Santísima Trinidad venga, es justamente amándolo y guardando sus mandamientos. Sí, Dios viviendo en nosotros como en un templo, como enseña San Pablo. Esta es la vida de la gracia que ha comenzado en nosotros por el bautismo y que tenemos que conservar hasta el encuentro definitivo con Él, porque vamos hacia ese encuentro. Y si la perdemos por el pecado, tenemos que recuperarla con la confesión de nuestros pecados. Ahora en la Navidad, Él quiere nacer de nuevo en nosotros.
Quiere anticipar el encuentro definitivo viniendo a nosotros de nuevo porque nos ama como nadie nos ama y por eso dio su vida por nosotros. Nace para eso, para dar su vida por nosotros y para estar con nosotros. Nos dice, como se lee en el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Qué hermosa promesa y qué estupenda. Viene el Señor en Navidad. Preparemos entonces nuestro corazón en este Adviento con obras buenas, con obras de conversión, evitando el mal y haciendo el bien, con oración, con alguna penitencia, como Juan Bautista en el desierto, y sobre todo con la caridad hacia nuestro prójimo. Allanemos el camino del Señor con propósitos concretos. Preparemos nuestro corazón como un pesebre hecho con todo nuestro amor para Jesús. Que nos alcance esta gracia María Santísima, quien como nadie allanó su corazón para la venida del Señor y mereció así ser su madre. Ella se hizo la esclava del Señor y en ella el Señor hizo obras grandes precisamente por su humildad, como ella misma reconoció cuando cantó en el Magnificat: el Señor hizo en mí grandes cosas, porque ha mirado la humillación de su esclava.